Mi vida era sencilla, hasta que una carta reveló mi verdadero origen y una fortuna que nunca pedí. Me casé por amor, sin fortuna, sin lujos. Pero el destino me hizo heredera de una riqueza que nunca pedí, y que amenazaba con destruir todo lo que construí. ¿Puede el dinero comprar la felicidad? Prepárate para la historia de una herencia que vino para cambiarlo todo, pero exigió la mayor elección de mi vida. Siempre supe que la vida no sería fácil para mí. Desde pequeña, el sonido que más escuchaba no era el de risas despreocupadas en parques infantiles lujosos, sino el ruido rítmico de las herramientas de mi padre, un verdadero artesano de la supervivencia, intentando insuflar nueva vida en motores viejos. Mientras tanto, mi madre, con sus manos hábiles, transformaba retazos en dignidad, remendando ropa para los vecinos a cambio de un puñado de monedas o un poco de alimento. Recuerdo vívidamente las mañanas frías, acurrucada bajo nuestra delgada y remendada manta, sintiendo el silbato distante de la fábrica que puntuaba la jornada de los adultos. El olor aún está en mí, café aguado mezclado con pan añejo, que para nosotros, tenía el aroma de la esperanza. No teníamos mucho, casi nada, en realidad. Nuestros ingresos eran ajustados, cada centavo contado. Sin embargo, me sentía rica. ¿Sabes? Rica de tener a mis padres allí, compartiendo lo poco que tenían, transformando la escasez en abundancia de afecto y resiliencia. Veía su esfuerzo en cada arruga, en cada línea de expresión. La mirada cansada de mi madre, tratando de ocultar sus lágrimas mientras contaba las monedas restantes para comprar la leche del día. Y mi padre regresaba a casa con las manos callosas, manchadas de grasa, pero siempre con una sonrisa en el rostro, un brillo en los ojos que parecía decir, «Saldrá bien, hija. De alguna manera prosperaremos». Fue de ellos de quienes aprendí la lección más valiosa: la dignidad no se compra con fortunas. Se construye, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo e integridad. Crecí, y ese sueño, por simple que fuera, continuó guiándome. La universidad llegó con mucho esfuerzo, una verdadera maratón de trabajo diurno y estudios nocturnos. Mientras mis colegas desfilaban en sus autos nuevos y compartían fotos de viajes exóticos, para ellos, la cúspide de la prosperidad, nunca sentí envidia. Mi enfoque era inquebrantable: graduarme, conseguir un buen empleo, quién sabe, encontrar ese amor que tanto deseaba, un amor que valiera más que cualquier patrimonio. Y así apareció Pedro, como un rayo de sol en un día gris. Él no tenía fortuna, ni un apellido prominente en el mercado financiero. Era un profesor de historia, con un corazón inmenso, una mirada que desvelaba mi alma y una sonrisa que calmaba mi espíritu. Nuestro amor era sencillo, puro, y construido sobre la misma base de valores que yo tenía: respeto, trabajo y lealtad. Nuestras conversaciones, sentados en un banco del parque, valían más que cualquier inversión. Él hablaba de sueños de una vida plena, no de riqueza material. Nos casamos en una ceremonia tan sencilla que apenas cabía en los pocos ahorros que teníamos, con solo un puñado de invitados, pero con todo el amor del mundo desbordándose. Mi madre, con sus manos hábiles, hizo mi vestido con una tela que habíamos conseguido con descuento, y mi padre, con lágrimas en los ojos, me llevó al altar de una pequeña iglesia del barrio. Estaba viviendo mi sueño, casada con el amor de mi vida, viviendo en nuestra humilde casa, pero desbordante de afecto. La vida era perfecta, o eso pensaba. Nuestro concepto de prosperidad para nosotros era la felicidad juntos, no las posesiones materiales. La vida seguía su curso, sencilla y feliz. Cada día era una pequeña victoria, construida con amor y trabajo. Nuestros gastos eran mínimos, nuestros ingresos eran suficientes para lo esencial y para algunos pequeños lujos, como un helado el domingo o un libro nuevo para Pedro. Creíamos que la prosperidad era tenernos él, uno al otro, y la paz mental. No había cuentas atrasadas, ni preocupaciones por inversiones o el mercado financiero. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando el cartero tocó. Una carta. Un sobre grueso, de un papel crema pesado, con un timbre que nunca había visto. No era una factura, ni una carta de banco, mucho menos algo relacionado con una financiación. Lo abrí con una curiosidad inocente, pero un escalofrío me recorrió la espalda al leer el remitente:
Estudio de Abogados Vasconcelos y Asociados. ¿El nombre que leía? Alberto Vasconcelos. Yo no tenía idea de quién era. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Pedro me vio y preguntó: ¿Todo bien, mi amor? Parece que viste un fantasma. Yo solo le mostré la carta, incapaz de formular una palabra. Era una invitación para una reunión con un abogado. Al día siguiente. La noche fue larga. A cada minuto, mi mente creaba 1000 escenarios, desde un error hasta alguna deuda antigua de parientes lejanos, algo que pudiera impactar nuestra modesta estabilidad financiera. Pedro intentó calmarme, pero la curiosidad y una pizca de aprensión no me dejaban. Al día siguiente, con las piernas un poco temblorosas, fui a la dirección indicada. Era un edificio imponente en el centro de la ciudad, con una arquitectura que gritaba riqueza y poder. Yo, acostumbrada a la sencillez de nuestra vida, me sentí completamente fuera de lugar en aquel ambiente de capitales y transacciones. La sala de espera era lujosa, con sillones de cuero y obras de arte caras. Me senté, sintiendo el peso de un secreto que aún no era mío. Finalmente, me llamaron. El doctor Méndez, un hombre de traje impecable y mirada seria, me recibió. No tardó en ir directo al grano, y fue entonces cuando el mundo se detuvo. Señorita Carolina Silva, comenzó, su voz grave, soy el responsable del testamento del fallecido señor Alberto Vasconcelos. Él era su abuelo biológico. Las palabras flotaron en el aire como si fueran dichas en otro idioma. ¿Mi abuelo? ¿Nunca conocí a mis abuelos paternos ni maternos? Mi familia siempre fue pequeña y modesta, con un patrimonio que se resumía al sudor del trabajo diario. Me explicó que el señor Alberto había pasado años buscándome, su única nieta viva. Sus ojos escudriñaban mi reacción mientras decía: su madre biológica, la hija del señor Alberto, falleció hace muchos años, y él intensificó la búsqueda de usted después de eso. ¿Mi madre biológica? ¿Su hija? Las palabras me golpearon como un trueno. Nunca conocí a mis abuelos paternos ni maternos, en la familia que me crió. Siempre supe que mis padres, aquellos que me dieron amor y me enseñaron el valor de la dignidad, no eran mis padres de sangre. Pero esa era una verdad que mantenía guardada, una herida antigua que rara vez tocaba. La mención de una madre biológica y de un abuelo hasta entonces desconocido abrió un portal a un pasado que nunca me permití explorar realmente. Mi mundo se volcó no solo por la fortuna, sino por la revelación de quién era yo realmente o de quién podría haber sido. Y él, cuando falleció, hace solo 6 meses, continuó el abogado, ajeno a mi shock existencial, lo dejó todo a la nieta que nunca conoció. No podía creerlo. Mi cabeza giraba en 2 frentes, la identidad y la riqueza. Una herencia inmensa. Tierras, propiedades en barrios nobles, inversiones en grandes empresas, cuentas bancarias repletas de millones. Un patrimonio gigantesco que podía cambiar completamente nuestras vidas, sacarnos de nuestra situación financiera de una vez por todas. Pero, en ese momento, no sabía qué hacer. Yo, que había pasado toda mi vida luchando con tan poco, que valoraba cada centavo ganado con honestidad, ahora lo tenía todo. Y al mismo tiempo, parecía que no tenía nada. Un vacío extraño se apoderó de mí, un shock que superaba cualquier alegría, mezclado con el mareo de una nueva realidad sobre mis raíces y mi lugar en el mundo. En ese momento, la oficina del abogado me dio vueltas. En mi cabeza resonaban las palabras, millones, bienes, abuelo biológico. Salir de allí fue como salir de una pesadilla y caer en otra. No era un problema cualquiera, como pagar las cuentas a fin de mes. Fue un terremoto existencial. Como si el universo me hubiera dado una fortuna inconmensurable, pero a cambio, me hubiera destrozado la identidad. Ya no era solo Carolina, la esposa de Pedro, la hija de mis padres. Era la nieta de Alberto Vasconcelos, heredera de una fortuna que jamás soñé. Llegué a casa con el cuerpo pesado y el corazón revuelto.
Pedro, que me esperaba ansioso, vio en mis ojos que algo monumental había sucedido. Amor mío, ¿qué pasa? Estás pálido. Apenas podía hablar. Le entregué los documentos con manos temblorosas. Pedro, yo soy la heredera. De una fortuna. De millones. Lo leyó una y otra vez, y su rostro, normalmente tan sereno, se contrajo de la sorpresa. El silencio en nuestra pequeña habitación era tan denso que casi podíamos tocarlo. No era un silencio de alegría, sino de un miedo palpable a lo desconocido. Hablé con Pedro durante horas, con la voz entrecortada por la emoción. Le expliqué lo de su abuelo, la búsqueda, mi madre biológica. Ver la sorpresa en su rostro, la misma confusión que yo, me hizo comprender la profundidad de la situación. Pero, Carolina, ¿nosotros? ¿Con todo esto? ¿Nuestra vida, nuestra sencillez? Siempre dijiste que nuestra riqueza era nuestro amor, nuestros valores. Tenía razón. Nuestra felicidad nunca dependió del dinero ni de las inversiones en la bolsa. Nuestra prosperidad se medía en sonrisas, en noches tranquilas, en el aroma del café por la mañana. ¿Qué haríamos con tanto dinero? ¿Qué nos haría? El miedo se apoderó de nosotros. No el miedo a perder, sino el miedo a ganar. Ese dinero, esa entidad poderosa, corrompería la esencia de quienes éramos. Pedro, ¿y si cambiamos? ¿Y si ya no somos nosotros mismos? Esta riqueza podría distanciarnos. O peor aún, convertirnos en personas que no reconocemos. La idea de que esta fortuna pudiera ser una maldición disfrazada de bendición me atormentaba. Empecé a ver los titulares, las historias de familias destruidas por herencias, de amistades destrozadas por disputas financieras. Esta nueva responsabilidad financiera era un peso aplastante. En los días siguientes, la noticia de la herencia, aunque seguía siendo un secreto, pareció resonar. Un primo lejano, con quien apenas había hablado en años, me llamó de la nada preguntándome por la familia. Un viejo amigo del colegio, que sabía que estaba endeudado, me envió un mensaje casual por Facebook. ¿Era paranoia? ¿O el universo ya estaba reaccionando a mi nueva situación financiera? Empecé a sentir que la gente me miraba de otra manera, incluso antes de que nadie más lo supiera. La sombra de la fortuna ya se cernía sobre mí. Pedro, a su vez, sentía la presión de otra manera. Él, que siempre se había enorgullecido de ser el proveedor, el pilar, ahora se encontraba frente a una riqueza que no le pertenecía y que podía socavar su propia autoestima. Carolina, te amo, dijo una noche con la voz quebrada. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Para mi trabajo? ¿Para nuestras vidas? No quiero ser el marido de la millonaria. Quiero ser tu marido, Pedro. Esas palabras me impactaron como un rayo. Era mi mayor miedo hecho realidad. El dinero, que prometía libertad, ahora parecía atraparnos en una red de incertidumbre y miedo sobre nuestro futuro y la estructura misma de nuestra relación financiera y personal. Las noches siguientes estuvieron llenas de conversaciones profundas, algunas regadas con lágrimas, otras con silencios cargados de pensamientos. El peso de aquella fortuna era palpable, y en cada diálogo sentíamos que no era una simple cuestión de bienes o inversiones, sino de alma. Pedro me miraba con una ternura infinita. Carolina, comenzó, sujetando mis manos con firmeza, te lo mereces. Mereces cada centavo. Toda tu vida ha sido una lucha. Pero, el dinero no define quién eres. Nunca lo fue. Y nunca lo será. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma perturbada. Tenía razón. Su amor, la sencillez que construimos, eso era mi verdadero patrimonio, inquebrantable. Aquella noche, después de otra larga conversación, una idea comenzó a florecer en mi corazón. No se trataba de rechazar la herencia, después de todo, era algo que me llegó de forma inesperada, un legado de una vida que no conocí, pero que, de alguna manera, me pertenecía. Se trataba de transformarla. No usar aquel capital para ostentar,
para alejarnos de quienes éramos o de lo que creíamos, sino para realizar sueños. Sueños que iban más allá de coches de lujo o mansiones. Sueños que resonaban con mi propio camino de vida. Entonces, tomamos la decisión. Aceptaríamos la herencia, sí, pero con un propósito. Usaríamos aquel dinero no para volvernos ricos en vanidad, sino para volvernos ricos en significado. Nuestro primer paso fue crear una pequeña empresa de capacitación. Recordé mis luchas en la universidad, las dificultades de conseguir un buen empleo sin contactos. Pensamos en los jóvenes de las comunidades necesitadas que nunca tendrían la oportunidad de aprender un oficio que les diera dignidad e independencia financiera. Invertimos una parte considerable del capital inicial en este proyecto. Contratamos profesores, montamos talleres de carpintería, costura, cocina, e incluso de programación básica. Ver el brillo en los ojos de esos jóvenes, la esperanza renaciendo, era un dividendo mucho mayor que cualquier retorno de inversión en la bolsa. Pedro, con su pasión por la historia, desarrolló un programa de mentoría, enseñándoles la importancia de los valores, la ética en el trabajo y la construcción de un futuro sólido. Además, cada año, hacíamos donaciones significativas a refugios de niños. Aquellas mañanas frías de mi infancia, el recuerdo de la manta rota, el olor a pan añejo, todo eso me impulsaba. Sabía, en carne propia, lo que era ser un niño sin tener a dónde ir, sin la certeza de un plato de comida o de un futuro. Aquel dinero de la herencia, antes una carga, ahora se transformaba en una herramienta de transformación social, un medio para sembrar esperanza donde antes solo había carencia. Cada sonrisa que recibíamos valía más que cualquier patrimonio inmobiliario que el señor Alberto había dejado. Años han pasado desde aquel día en la oficina del abogado. Hoy, la empresa de capacitación florece. Cientos de jóvenes ya han pasado por nuestros talleres, encontraron un propósito, construyeron sus propios futuros y aseguraron su independencia financiera. Las historias de éxito de ellos son nuestra mayor ganancia, nuestro verdadero dividendo social. Ver la gratitud en los ojos de una madre que vio a su hijo salir de las calles para convertirse en programador, o de una joven que abrió su propia tienda de ropa después de aprender a coser, es una recompensa que millones de dólares jamás podrían comprar. Nuestras donaciones a los refugios de niños se convirtieron en una tradición. Donde antes solo había dolor de memoria, ahora existe la alegría de sembrar esperanza. El impacto de aquella fortuna en nuestras vidas fue inmenso, pero el impacto que nos permitió causar en la vida de tantos otros fue aún mayor. Con cada vida que tocamos, cada sonrisa que provocamos, siento que el señor Alberto Vasconcelos, mi abuelo biológico, encontró un propósito para su patrimonio, incluso sin haberme conocido. La verdadera herencia que me dejó no fue el dinero en sí, sino la oportunidad de marcar la diferencia. De ser un camino hacia la prosperidad para muchos. Pedro y yo construimos la familia que siempre soñamos. Tenemos un hijo hermoso, que crece en un ambiente de amor y valores, entendiendo que la verdadera riqueza reside en las experiencias, la conexión y la generosidad. Nuestra casa es un hogar, no una mansión vacía. Nuestros amigos son aquellos que nos amaron por quienes éramos, y que celebran la bondad de nuestro propósito, no el tamaño de nuestra cuenta bancaria. Pedro sigue siendo mi pilar, mi amor. Nuestro amor, probado por el mayor de los dilemas, demostró ser más fuerte que cualquier cantidad monetaria. Siempre que lo miro a él, a nuestro hijo dormido, al proyecto que ha transformado tantas vidas, recuerdo que la vida puede ser dura. Que el destino puede sorprendernos con caminos inesperados, con fortunas que parecen caer del cielo y con verdades sobre nuestras raíces que nos conmueven. Pero el amor, la esperanza y la elección de usar lo que se nos da para el bien, son nuestra verdadera brújula. La mayor riqueza no es lo que acumulas, sino lo que compartes. Y la mayor libertad financiera no es no tener deudas, sino no ser esclavo del propio dinero. Porque al final, no se trata de la fortuna que se hereda, sino del legado de amor y propósito que se construye.